mencionaba en la clase pasada, ¿no? La estadística se encarga de estudiar, organizar y estructurar información, que son datos que nos llegan a través de encuestas o de diferentes métodos que se recolectan. Entonces, esos datos, se los voy a mostrar aquí de una vez en el ejemplo, esos datos pues normalmente nos llegan de manera individual, ¿no? O sea, uno por uno. Y la idea en esta sesión es que nosotros lo identifiquemos con estos datos, los vayamos a asociar con una tabla. Esta tabla se conoce como tabla de frecuencias. Tiene diferentes columnas, vamos a ver a qué se refiere cada una de estas, y la actividad va a ser similar a estas tablas que se mencionan. Entonces, la frecuencia se le llama tabla de frecuencias porque hay diferentes frecuencias a mencionar. La primera es la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta se denomina al número de veces que se repite una variable en un experimento. La clase pasada hablábamos de variables. Variables se refiere al dato o elementos que se van a organizar, que puede ser nominal, puede ser discreta, puede ser continua. La otra era ordinaria, por intervalos. Entonces, hay de diferentes tipos de variables. Nosotros casi siempre trabajamos con las que conocíamos como cuantitativas. Bueno, esta frecuencia absoluta, o normalmente llamada solo frecuencia, se refiere al número de veces que se repite una variable. La frecuencia absoluta acumulada es ir, como lo dice su nombre, acumulando información. Y hay otra que se llama frecuencia relativa. La frecuencia relativa es pues una pequeña operación de dividir la frecuencia absoluta entre el número de datos. Esto como definición. Ahorita lo vamos a ver en el ejemplo para que quede más claro. Aquí está. Vamos a ver, ejemplo 1. Son dos nada más, creo. Sí, son dos ejemplos y con eso ya yo creo que ya es suficiente para que ustedes puedan desarrollar su tarea. Aquí va. El ejemplo 1 nos dice, en una autopista se midieron las velocidades de 50 automóviles, las velocidades se midieron en kilómetros por hora. Los resultados son anotados a continuación, ¿no? Entonces, hay 50 datos en este cuadrito que ustedes ven acá. 50 datos que van desde 88, 106, 107, 145, hasta este último que fue anotado, que fue 150. Obviamente estas cantidades no están ordenadas, ¿no? Porque si así como va, se miden las velocidades de 50 automóviles, pues algunos automóviles van más rápido que otros, ¿no? Entonces, como llegaron los datos, fue en este orden. Para que estos datos sean organizados en una tabla de frecuencias, esta es una tabla de frecuencias y se le llama así porque aparecen columnas, como lo mencioné hace un ratito, donde está la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa y la frecuencia acumulada. Aquí sí se ponen en orden, ¿no? ¿A qué se refiere? Bueno, vamos a empezar con esto. El primer renglón, perdón, la primera columna se llama clase. Clase se refiere al número de renglones que tiene esta tabla. En este caso está en 8 clases, son 8 los renglones que se utilizan. Y va así, o sea, ya depende del ejercicio, lo vamos a ir viendo más adelante. En este caso son 8 los renglones. La segunda columna se llama intervalo. Y ustedes pueden ver aquí en esta columna que pues aparecen datos, la variable que trabaja este ejercicio, que es la velocidad en kilómetros por hora. Y me aparece, por ejemplo, aquí en la primer clase, de 87 a 95. Es un intervalo, desde el 87 hasta el 95, en cuanto a velocidades. Después va 96, 104, 105, 113, hasta el 150, 158. Lo que está haciendo la segunda columna es tomar intervalos de estos datos que nos dieron inicialmente, pero ahora sí ordenados. ¿Cómo se ordenan? Pues vamos del menor al mayor, ¿no? Es el orden más común de utilizar.
Entonces, aquí no sé si se alcance a apreciar el número más pequeño. Lo voy a ir marcando por acá, nada más para hacer referencia. Aquí está. Este es el número más pequeño, el 87. Los datos se tendrían que acomodar desde el número más pequeño hasta el número más alto, que sería, a ver si no me equivoco, creo que es 146, ¿no? Creo que no hay otro más grande. ¿150? ¿Sí hay? ¿Dónde está? Abajo del 95. A ver. ¿De dónde está? Abajo. Ah, tienes razón, pues sí, el último, ¿verdad? Sí. Gracias, Galilea. A ver. Ahí está. Entonces sí está. Sí, creo que ahora sí, este sí es el más grande. Ok. Entonces, el más pequeño es 87, que es precisamente ahí donde inicia este intervalo. Y el mayor fue 150. Aquí, por ejemplo, todavía abarca un poquito más, 158. La cuestión es esta, los intervalos se van organizando de acuerdo a una cantidad en específico, tienen una amplitud, así se le conoce. Más adelante también lo vamos a ver. Y esta amplitud, por ejemplo, va desde el número 87 hasta el 95. Quiere decir que abarca 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 y 95. Tiene una amplitud de 9. Entre el 87 y el 95 hay 9 elementos a considerar y cada uno de estos intervalos tiene 9 en total. La amplitud siempre va a ser la misma. Por eso en el último renglón, en la última clase, aunque la cantidad más grande sea 150, como mi intervalo debe tener 9 de amplitud, considerando también al 150, pues llegaría hasta el 158. No puedo tener diferente amplitud. Si todos van de 9 en 9, va parejo, aunque aquí me pase un poquito, eso no importa. Me puedo pasar, que no me falte. El 150 tiene que estar dentro y aquí se pasó hasta el 158. Se les llama intervalos de clase. Y ahora sí, estas tres columnas es lo importante que vamos a estar viendo hoy. Cómo identificar o pues construir las columnas de frecuencia absoluta, relativa y acumulada. Como les dije, la definición de frecuencia absoluta es realmente sencilla. Se refiere al número de veces que se repite un dato. En este caso, un intervalo de datos. Entonces, vamos a ver si me deja aquí cambiar de color. Creo que no. Lo voy a borrar. El número de veces que se repite un dato o un intervalo de datos es lo que se conoce como frecuencia absoluta. Entonces, si mi primer renglón va del 87 hasta el 95, tengo que contar aquí en esta tabla de datos, la que me dan aquí inicialmente, cuántos números hay del 87 al 95. Todos los que aparezcan. Está, por ejemplo, 88, 91, es una cantidad entre 87 y 95. Pues obviamente también el 87, el 89, el 94, 88 otra vez, que se repite dos veces, 91, 95 y ya está. ¿Okay? Entonces, la frecuencia absoluta me va a marcar el número de elementos que se repiten entre el 87 y 95, todos los que haya. Y pues aquí ya los fuimos marcando, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por eso aquí aparece como frecuencia absoluta el número 8. A eso se refiere. Si cambio de clase, me voy a 96 hasta 104, busco aquellos elementos que están entre el 96 y el 104. ¿Okay? Aquí me dice que son 3 nada más, entonces no deben ser tantos de encontrar.
entre 96 y 104. Le voy a poner otra marquita aquí, porque creo que no puedo cambiar de color. Pero sería este, 99 y... ¿cuál nos falta? Aquí, el 100, número entre 96 y 104. Son esos tres. Si le buscamos más, creo que no deberían de aparecer, porque aquí me dice, ¿no?, que la frecuencia absoluta es de 3. Hay solo 3 números entre el 96 y 104. ¿Sí? Entonces, pues realmente a eso se refiere. Ir contando, ir marcando en esta lista los elementos que están de acuerdo al intervalo. Entre 105 y 113, ya no lo voy a hacer uno por uno, pero dice que hay 13 elementos que están entre 105 y 113. Hay 4 que están entre 114 y 122, y así sucesivamente. Y en el último, por ejemplo, que está entre 150 y 158, hay solo uno, que era este, ¿no? Porque no hay más grandes, de hecho. Entonces, este intervalo tiene solo un elemento, el 150. A eso se le llama frecuencia absoluta. Y así es como se construye a mano, ¿no? Porque también hay programas de Excel que hacen este tipo de cuentas. Ahorita lo vamos a hacer directo en el manual. La siguiente columna, frecuencia relativa. Esta es una cuenta, solo hay que tomar en cuenta, pues sí, en cuenta una fórmula que se utiliza para calcular la frecuencia relativa, se los voy a poner aquí arribita, que es precisamente tomar la frecuencia absoluta, que en algunos libros le llaman FI o solo F, por eso aquí dice igual, realmente son lo mismo. Se toma la información que aparece en la frecuencia absoluta y esa información se divide entre el número de datos, lo voy a poner así. De hecho, creo que la mencionaban por aquí arriba, pero le pusieron otra fórmula. Esta es más común. Bueno, esta fórmula de frecuencia absoluta entre número de datos es la cuenta que aparece aquí como respuesta. Si ustedes toman en esta primera clase, en este primer renglón, la frecuencia absoluta, o sea, el número 8, y lo dividen entre número de datos, que les dije de un inicio que eran 50 automóviles, dividimos 8 entre 50 y nos da esta cantidad, nos da 0.16. Entonces, ahí es la forma en la que construimos la columna de frecuencia relativa. Déjenme ponérselos aquí a un ladito. Ponemos este número, déjenme desde aquí para que se vea antes. Sería dividir 8 entre 50. Si dividimos 8 entre 50, nos da este elemento, 0.16. Si ustedes toman ahora la frecuencia absoluta de la segunda clase, del segundo renglón, que es 3, y lo dividen entre el número de datos, 3 entre 50 da 0.06. ¿Sí? Entonces, de esa forma obtenemos frecuencia relativa. 13, en este caso sería 13 dividido entre 50, da 0.26. Aproximadamente. Hay unas que tienen más decimales, otros menos, pero es aproximadamente esa cantidad. De hecho, la frecuencia relativa muchas veces es presentada con porcentaje. Punto 16 equivale a decir 16%. Punto 06 equivale a decir 6%. Punto 26, 26%. Hay como diferentes formas de presentar. Aquí les pongo 3, ¿no? Completando lo que dice en el manual. Entonces, ahí van esas dos. La frecuencia absoluta es contar la cantidad de veces que aparece un número o un intervalo de números. Y la frecuencia relativa es tomando esa frecuencia absoluta y dividiéndola entre el número de datos. Para cada renglón se hace lo mismo. 4 entre 50, otra vez 3 entre 50, 10 entre 50, 8 entre 50, 1 entre 50.
Así es como se construye la frecuencia relativa. Y por último, la frecuencia acumulada. Dime, ¿qué pasó? Buenas tardes. Tuve un Buenas retraso tardes. para entrar a Sí te vi que la entraste. conferencia. Ujú. No, no hay problema. Ahorita de todos modos vamos a ver un segundo ejemplo para los que entraron un poquito después. Gracias. De nada. Frecuencia acumulada. Entonces ya tenemos absoluta, relativa y la última que es frecuencia acumulada, que solo es ir, como dice el nombre, acumulando la información. ¿La información de dónde? Otra vez de la frecuencia absoluta. Si ustedes ven, este primer número se repite aquí. Siempre va a ser de esa forma. ¿Por qué? Porque en la primera clase no hay nada que acumular. Digamos que estoy empezando. Pero entonces, ¿cómo llego al 11? ¿Qué es lo que vamos a ir acumulando? Lo que aparece en el segundo renglón. Si ustedes ya tomaron el 8, que se repitió aquí, para el siguiente es sumarle 3. Sumen 8 más 3 y nos va a dar 11. De ahí es de donde viene este número. ¿Y cómo llego a 24? Pues a este 11 le van a sumar el siguiente renglón, que es 13. Entonces tomamos el de arriba, que era 11, le sumamos el de este renglón, que es 13, y nos da 24. Eso se llama acumular, ¿no? La frecuencia acumulada. ¿Cómo llegamos a 28? Porque arriba dice 24, pero le vamos a sumar el de este renglón, que es 4. Para 31 es porque tomé el 28 y le sumé este que está aquí, que es 3. Y así. Este fue 31, le sumé 10, da 41. Tomo el de arriba, que era 41, le sumé 8, da 49. Y tomo el 49 y le sumé 1. Vamos a ir acumulando todas las frecuencias absolutas. Entonces, de esa forma construimos la tabla de frecuencias. ¿Okay? Profa, Dime. solo no entendí el del 49. ¿Cómo le dio 49? Son 31 más... perdón, ya lo vi. Es 41 de arriba más 8 de aquí. Ya. ¿Sí? Ok, profa, muchas gracias. De nada. En todos va a ser así. Por ejemplo, 28, ¿de dónde apareció? 24 de arriba y 4 de aquí. ¿Sí? Sí hay que tomar en cuenta porque eso son lo que ustedes van a hacer precisamente en la tarea. Ahorita lo vamos a ver en la actividad. ¿Alguna otra pregunta? Son esas 3. Vamos a checar el segundo ejemplo. Aquí es de temperaturas máximas. Temperaturas máximas durante el verano en la ciudad de Veracruz. Fíjense cómo en este ejercicio de aquí inicia ejemplo 2. No nos dan los datos de manera individual. En el ejemplo 1 empezaba con esto, ¿no? Y de ahí nos fuimos a la tabla. Pero en este ejercicio está directamente la tabla. ¿Okay? Podría ser que nada más nos den la tabla. De todos modos, aquí lo único que estoy marcando para las primeras columnas es que ustedes sepan a qué se refiere, pero todavía no les he dicho cómo construir intervalos de clase. Eso lo vamos a ver más adelante. Cuando solo les den la tabla, pues aquí ya me dice que son 6 clases, o sea, 6 renglones. Me dan los intervalos, estos son temperaturas en la ciudad de Veracruz, de 28 a 30 grados, de 31 a 33, de 34 a 36, así hasta 43, 45. Y me dan también, porque como no tengo los datos arriba de manera individual, me dan también la frecuencia absoluta. Si me dan estas 3 columnas, yo puedo de todas formas construir la frecuencia relativa y la frecuencia acumulada.
Lo único que tenemos que hacer, les recuerdo, frecuencia relativa se refiere a tomar la frecuencia absoluta. Tomen el dato que aparece en esta columna y lo vamos a dividir entre número de datos. Y aquí va la primera pregunta. ¿Cuántos datos tiene este ejercicio? Si no nos dijeron cuántos había inicialmente, ¿dónde puedo checar esa cantidad? Porque aquí arriba les recuerdo, en el ejemplo 1 decía, en una autopista se midieron las velocidades de 50 automóviles, ¿no? Entonces la N Profa, valía 50. ¿Ya lo vieron? yo sé. ¿Dónde está Ángeles? Creo que se tiene que ver lo de la frecuencia acumulada cuando vas sumando Ajá. todo, te da el resultado final. ¿Y cuánto marca? Ahí es que se me 120. pierde. Creo que tienes que sumar. Ujú. Sí, ¿no? El 120 es el final, ¿no? Sí, exacto, son 120. Sí, está bien. De hecho, aquí lo dice, N minúscula. Entonces, aunque no me dieron los datos, se puede ver en diferentes partes de la tabla cuántos datos son. N minúscula igual a 120. Entonces, aunque no se marque por ahí, se tomó la temperatura, digamos, durante 120 días. Esa sería nuestra N minúscula. Y sí, en la frecuencia acumulada, estos dos siempre tienen que coincidir para saber que está bien. Entonces, ese es el valor de N. Y entonces, ¿cómo obtenemos 0.025 para frecuencia relativa? Venía de este número dividido entre 120. Si hacen la cuenta, nos va a dar esta cantidad. El siguiente, 10 dividido entre 120. Frecuencia absoluta entre número de datos. 20 entre 120. Y así con cada uno. Y por último, la de frecuencia acumulada, que les vuelvo a repetir. El primero de frecuencia acumulada siempre va a ser idéntico, ¿eh? Si aquí dice 3, aquí también, no hay nada que acumular. Pero ¿cómo llegamos a 13? Por el de aquí arriba, que es 3, más el del segundo renglón, que es 10. ¿Cómo llegamos a 33? Sumando estos 13 más estos 20. 13 más 20, 33. ¿Cómo llegamos a 61? 33 más 28. Y así, hasta llegar a todos los elementos. Vamos a ir acumulando. Se llama frecuencia acumulada porque las cantidades siempre van acumulando, se van aumentando, ¿eh? Esto no va a disminuir. Aquí los números pueden variar. De 3 subo a 10, subo a 20, 28, luego bajo a 24. Esta puede cambiar muchísimo. Pero en esta siempre va a ser hacia arriba, aumenta, 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 aumenta. ¿Sí? Entonces, pues, Profa, dime. ¿y el 120 de dónde lo sacó? No entendí. En este caso, en este segundo ejemplo, ya nos dan ese dato. O sea, ¿cómo puedo sacar el 120 de esta columna? Si tú ves la columna de frecuencia absoluta, si tú a 3 le sumas 10, le sumas 20, le sumas 28, 35, 24, aquí está. Sumando las frecuencias absolutas, puedes llegar al número de datos, al 120. O, como decía Ángeles, acumulando aquí las frecuencias, este número al final. Ok, maestra, gracias. Ok. Tómenlo bien en cuenta porque ahorita van los de la tarea que se va a marcar. Es sencilla la actividad, pero aquí está. O sea, sí es importante lo que mencionó Perla, porque los que ustedes van a resolver, déjenme nada más aquí recordar en la tarea que ya se asignó, 30 y 31. Sí es esta. Sí, los que ustedes van a resolver es esta de actividades de contexto. En el apartado de actividades en contexto están esta tabla 1 inciso A y 1 inciso B. Y si se dan cuenta es más como el del segundo ejemplo. No me dan la lista de elementos individuales, pero sí me dan los primeros
las primeras 3 columnas. Entonces, ustedes se van a dedicar a llenar las otras 3. ¿Cuánto vale n en este primer ejercicio? Porque para construir frecuencia relativa se necesita. Dime. No, digo, 160 vale n, ¿no? Exacto. N vale 160. En este ejercicio localizan ese dato aquí, donde dice totales. Son 160. 23, 66, tal, da 160. Entonces, ahí ya sabemos cuánto vamos a utilizar para las frecuencias relativas. De todos modos, aquí se los voy a empezar. Para llenar esta columna necesitarían tomar la frecuencia absoluta, o llamada frecuencia nada más, que es 23, y se divide entre 160. Igual a, entonces ya lo anotan aquí, para cada uno de estos. Frecuencia acumulada, pues empiezo con el mismo número. Aquí va 23. Para el siguiente, ¿qué haríamos? ¿Cómo obtenemos este numerito que va acá? ¿Alguna idea? ¿Cómo? ¿No sería 66 entre 160? No, en esta de acumulada no es vamos a ver, Rosario, no es división, es acumular. Aquí estás bien, lo que me dijiste iría, pero en esta, la de relativa. 66 entre 160. Ese va aquí. ¿Y cuál va aquí? Cuando lo sumas, ¿Qué sumarías? sumas la cantidad por 10 o algo Se así. suma el 23 más el 66. Y da A ver, otra 80. vez. Ah, ok. Ahí va. Bueno, a Jonathan ya lo apuntamos. A ver, Jesús. Hay que sumar. ¿Qué vamos a sumar? El 23 más 66. Ok, bueno, Alejandra ya no se ya. 23, que es el de arriba, más 66, que es el de la frecuencia de ese renglón. Aquí falta apuntarlo, ¿no? Pero ese es el número que va ahí. Entonces se suma la cifra de arriba con la de abajo y este es el resultado que te da. Sí, vamos a decirlo así, se suma la cifra de arriba con la que está a la izquierda, ¿no? Digamos. O como se entiende, aquí arriba y abajo. No sé si por acá estabas viendo esa operación, pero esa es la forma, ¿ok? Entonces, cuidado ahí, nada más, acumulada es el de la suma y relativa es el de la división. Ok. Bueno, y tiene otra columna, una columna adicional que no estaba en el ejemplo, pero pues para que la realicen vamos a hacer ahí la cuenta. Frecuencia, se llama frecuencia relativa acumulada. Pues obviamente viene de la columna de frecuencia relativa, pero acumulando la información. Entonces creo que aquí no la voy a poder resolver porque no tengo los datos, pero la voy a hacer en estas que no aparecían, ¿no? Por ejemplo, aquí. Le voy a llamar aquí a la siguiente columna, frecuencia relativa acumulada. ¿Cómo se construye la columna de frecuencia relativa acumulada? Pues me tomo el dato que está en la frecuencia relativa, o sea, 0.025. Y como les había dicho anteriormente, pues en el primer renglón se queda exactamente igual, 0.025. Pero para el siguiente, como necesito acumular, voy a tomar este 0.025 y ¿qué le voy a sumar? Porque es acumulada. El 0.08. 0.25 más Exacto. 0.83. Para el 0.83, 0.83, exacto. Sí, los dos estaban bien.
0.025 más 0.083. Estoy viendo a ver cuánto da. Y nos da 0.108. Y el siguiente lo mismo. Tomamos el punto 108 y le sumamos ahora punto 167. 0.275. ¿Hasta qué número creen que va a llegar esto? Hasta el entero. Hasta el entero, hasta que valga 1. No vi quién participó. Gómez Pacheco. Ah, ok, Galilea, sí. Hasta el 1, porque de hecho, si lo alcanzan a ver, pues también, ¿no? Es este numerito que está hasta aquí abajo. Punto 275, en el siguiente le sumamos punto 233 y nos da 0.508. Realmente debería llegar hasta el entero. Si no les llega exactamente al 1, es por los decimales, ¿eh? Porque yo sé que algunas cantidades tienen más decimales que otras y algunas veces redondeamos el resultado, pero lo más cercano posible a 1. En el siguiente sería punto 508 más punto 292. Eso lo cierra a 0.8. Y punto 8 más punto 2, sí. En este caso sí cierra exactito hasta el 1. Entonces así se construye la que nos está pidiendo la tarea. Frecuencia relativa acumulada. Quiere decir que me baso en frecuencia relativa y ahí voy a ir acumulando esas frecuencias, o sea, sumándolas. Las que dicen acumuladas son las de suma. Entonces ya, con eso ya podrían ustedes ir llenando esta columna. Es este ejercicio. Los intervalos de clase me los dan así como con desigualdades, pero bueno, ahorita eso no es lo importante. Lo importante está por acá. Y este otro, son 2 tablas. Entonces, última, para alguien que quiera participar. En este no me dicen cuánto vale n, pero sí se puede obtener. ¿Cuál sería el valor de n en esta segunda tabla? ¿No sería 100, profa? ¿Da 100? Nada más déjame hacer la cuenta. Tenemos 8, 12. Sí. Si sumamos 8, 12, 70, 7 y 3, son 100. Y sí, este sí lo decía, ¿no? El ejercicio. Ahí ya lo vi acá. 100 observaciones. Ya ven que lo que estamos aquí también identificando es que los elementos o datos relevantes aparecen como en varias partes, ¿no? No solo en una zona. O sea, puedo encontrarme el 100 por acá, luego lo voy a encontrar en la frecuencia acumulada. Aquí sí me lo dice el ejercicio. Hay que irle buscando. Y lo mismo, frecuencia relativa. Necesitan tomar la frecuencia y dividir entre n. En este caso n vale 100. Frecuencia acumulada, el primero es 8, el siguiente va a ser 8 más este 12, el siguiente más este 70, etc. Y la frecuencia relativa acumulada, pues lo que les dé aquí, ahora sería esta con esta, ¿no? Ir acumulando cada una de las que aparezcan hasta llegar a 1. En esta debería dar 1 y en esta debería dar 100. Bueno, ahí está. Realmente pues son esas 2 cuentas, sumas y divisiones para estas 2 tablas, que ustedes llenen esas 2 tablas. Esa es la actividad. Aquí está, ya está asignada en la plataforma. Ejercicio 1, incisos A y B. El primero está en la página 30 y el segundo en la página 31. Son 2 tablas. Lo recalco porque hay más. O sea, sí sé que el manual tiene como varias otras tablas, ¿eh? Solo estas 2. La de la 30, inciso A, y 31, inciso B, del apartado actividades en contexto. Ya saben su entrega. Hay que copiar instrucciones, las tablas. Pónganme, porfa, el proceso. Sí sé que es como muy cortito, ¿no? Pero pónganme la cuenta ahí, la suma, la división, y con eso ya está.
A más tardar, traten de entregarlo el siguiente jueves. ¿Dudas hasta acá? No. Ok, descargo la lista de asistencia. Ya está la lista de asistencia y participaciones de hoy. Galilea, Ángeles May, Jonathan, Jesús, Alejandra, Rosario y Felipe. Creo que no me faltó nadie. Ok, no faltó. Nos vemos entonces el siguiente lunes. Que tengan buena tarde. Gracias, profe, igualmente. Adiós, Gracias, profe, igualmente. gracias. Gracias.